Estamos de regreso en Camino a los Pinos. Estamos conversando, como usted lo sabe, con Vicente Licona. Vicente, antes de ir al corte hablamos de la confiabilidad de las encuestas. Sí. Hay unas que verdaderamente ya tienen un sesgo porque están patrocinadas, vamos a decirlo como es. Casi todas las encuestas están patrocinadas. En nuestro caso, la CIRT nos patrocinó durante muchos años con la instrucción específica de decir la verdad y reflejar exactamente los resultados. No podía yo en ninguna de las cosas ponerme a favor o en contra de un candidato, estuviera arriba o estuviera abajo. Hay otros casos en que hemos visto en qué forma quieren destrozar a los candidatos o a los supuestos candidatos con preguntas muy bien planteadas o planteadas mañosamente. Eso no es una actitud profesional, esa es una actitud política 100%, que puede ser de varios partidos. Entonces, en principio, una encuesta es un método científico de identificación de interés de la sociedad. Claro. Segundo, una encuesta debe de tener una base, tener una estructura representativa regional, de género, etcétera, pero sobre todo debe tener esta ética de operación. La ética de operación. Hay quienes dicen que hacen encuestas con llamadas telefónicas a un teléfono general, es decir, llamen a este teléfono y de aquí viene. No sirven. El otro día escuchaba a nuestro amigo Martín Moreno allí y lo dijo, pues lo estoy diciendo su nombre porque lo que le voy a explicar es esto. Cuando tú haces una encuesta, vamos a suponer que ahorita decimos, abrimos los teléfonos, marquen para acá, o dije Martín Moreno porque vi que estaba haciendo, o quien lo haga, ¿qué es lo que sucede? La encuesta solo sería válida para aquellos que están escuchando ese programa en ese momento, pero ni de chiste para todos los radioescuchas y mucho menos para toda la población. ¿Sí queda claro? Sí, claro. Todos los que es una encuesta de tus televidentes, de tu radioescuchas. Y eso pues sí puede ser muy válido decir los que me escuchan a mí o los que me ven a mí piensan esto. Y una encuesta en general es siempre una fotografía de un momento. Es la fotografía de un momento. No es la tendencia, ni predice o llega a predecir. ¿A qué nivel claro que son predictivas. Lo ¿Sí? que pasa es que muchas casas encuestadoras, para evitar los conflictos que les genera fallar, dicen que no son predictivas. ¿Qué caso tendría contratar una encuesta que no tuviera cierto margen predictivo? O sea, por parte de los clientes que me contrataran, sería totalmente absurdo que yo llegara y te dijera, tú tienes 40 puntos, pero puede ser que eso no sea cierto. Pues me dirías, Vicente, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa. Entonces, lo que sucede es que tratan de evadir su responsabilidad, tratan de no comprometerse y tratan muchas veces de proteger, en algunos casos, no en México, que están arreglados con alguien para presentar resultados totalmente contrarios a la población. Pues fíjate que y luego sí ha poder pasado. Justificarlo, mano. Fíjate que sí ha pasado en México. ¿Sí y ha le vamos pasado? a presentar a usted justamente el recuento de algo que pasó apenas el año pasado, en el año 2010, en las elecciones estatales. Hubo algún ejercicio que se equivocó sistemáticamente en todos los casos. Vamos a conocerlo. Las casas encuestadoras han tenido fallos importantes. En recientes elecciones han dado por ganador a algún candidato, a veces con una cómoda ventaja, mientras que el resultado final ha sido completamente diferente. En 2010 hubo elecciones para gobernador en 10 estados del país, sin embargo en 5 de ellas se dieron resultados que terminaron siendo erróneos al conocerse el cómputo oficial. Uno de los casos más relevantes y comentados es el de Oaxaca, donde el error fue mayúsculo. En un principio se daba como el favorito al candidato del PRI, Eviel Pérez, con una ventaja de poco más del 6%, dato que fue desmentido el día de las votaciones al ganar la coalición PRD-PAN con su candidato Gabino Cue con casi 9 puntos porcentuales. En los comicios de Sinaloa se había señalado al candidato del PRI, Jesús Vizcarra, como favorito con una ventaja de 8 puntos, sin embargo el día de la elección salió ganador Mario López del PAN con una ventaja de 5 puntos. En otros estados, aunque los punteros en las encuestas ganaron las elecciones, su aparente ventaja se redujo de manera considerable. Es el caso de Veracruz, donde Javier Duarte tenía una ventaja aparente de 18 puntos porcentuales a unos días de los comicios, misma que se vio reducida a 2.7% el día de la elección. En Hidalgo sucedió algo similar cuando el candidato del PRI, Francisco Olvera, vio cómo la candidata Xóchitl Gálvez acortó la distancia y quedó a solo 5 puntos porcentuales de él. En Puebla, la situación fue muy distinta. De tener una elección cerrada en la que se declaraba un empate técnico, el candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, obtuvo un triunfo con una amplia ventaja de 10 puntos porcentuales.
Aquí tenemos pues este análisis comparativo entre la capacidad de predicción y de levantamiento de información de un trabajo de encuestas y un resultado electoral totalmente diverso. A ver, en el caso de Oaxaca, esta casa, de la cual no diremos su nombre, pero se equivocó por más de 17 puntos en el caso del ahora gobernador Gavino Cue. ¿Cómo te puedes equivocar por 17 puntos? A eso voy. Cuando las encuestas están bien realizadas, vamos a suponer tú eres casa encuestadora A, casa encuestadora B, casa encuestadora C, y se realizan en un periodo de tiempo similar, no puede tener diferencias importantes, a tal grado que yo te voy a poder dar un ejemplo. ¿Tú qué altura crees que tiene del piso al techo? Dime. 3 metros. ¿Tú cuánto dirías? 3.50. Yo diría 2.90, pero entonces el margen, entonces no puede salir una casa encuestadora que diga 10 puntos abajo este partido y el otro 10 puntos arriba, porque una de las dos tuvo algún error, seguramente metodológico. No hay que descartar la corrupción, aunque eso en México es imposible. No hay que descartar otro tipo de eventos, de sesgos, y muchas veces lo hacen por favoritismo personal para el personaje y muchas veces por una incompetencia total y desconocimiento de lo que es la profesión. Vicente, vamos a decirlo como es. Quizá cuando gente como tú, profesional, iniciaron hace muchos años en este mercado, en este negocio, era una cosa, pero creo que en los últimos años ya verdaderamente hay casas encuestadoras que se venden completamente a un grupo político, a un partido, y siempre sus encuestas dicen lo que sus jefes quieren oír. ¿Qué caso tienen entonces estas encuestas? Obviamente tienen el caso de influir en la opinión pública, pero... Qué bueno que lo dices eso. Hemos hecho encuestas sobre las encuestas y las encuestas no influyen en la población. O sea, la gente no nos cree. La gente ve una encuesta que dice que tal partido va arriba, le pagó tal partido. Una encuesta que dice que ahora va a ganar, ese le pagó. Donde las encuestas hacen destrozos es hacia adentro de los partidos políticos y en los medios. Ejemplo, sale un candidato que dicen va de ganador, todos lo quieren entrevistar, la lana de los poderosos y de los grandes mafias, como dice Andrés, van para allá, etcétera, etcétera. Si tú estás en 17% o en 7%, no te saluda ni el alarma. ¿Ya me expliqué? Y aquí también es Entonces, importante... Perdón. Sigue. Y adentro de los partidos, ¿quién te va a apoyar o quién te va a... Si tú tienes un 7% contra un 40% de otro, pierdes apoyo en tu propio partido. Entonces, esos encuestazos, así se llama, que se dan, son para destrozar dentro de los partidos, porque en la población no se logra nada. O sea, una cosa es la competencia al interior de un partido por una candidatura, la muestra de cada quien de tener su encuesta que lo favorece, porque es muy interesante que siempre aparece alguien que tiene su encuesta que lo favorece, y otra cosa es el hecho de que las encuestas en periodo electoral sean elementos de predicción, sean elementos de guerra sucia o de competencia desleal, y que finalmente buscan influir en la decisión del ciudadano. Pero esta influencia depende también del tipo de pregunta, ¿no, Vicente? Porque claro. No es lo mismo a quién conoce que por quién votaría o quién está preparado para gobernar. Hay toda una tecnología de carácter internacional para hacer las preguntas. Pero si tú llegas y preguntas, ¿quién crees que va a ganar? ¿O quién te simpatiza? Ya hay quien hace estas preguntas. Tal personaje ha hecho maravillas en su estado o en su pueblo, o como diputado, como senador. ¿Votarías por él? Siguiente pregunta. El de la oposición dicen que es esto, que es un bárbaro, quién sabe qué, ¿votarías por él? Así hacen las preguntas. Pues claro que, aunque estén hechas las encuestas, sale todo mal. O sea, todo esto tiene una tecnología en diseño de muestra, tiene tecnología en cuestionario, en análisis, en procesamiento. No nada más es, voy a sacar un encuestazo, pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros lo vivimos. Hacíamos las encuestas y los políticos veían que eran muy precisas. Entonces pensaron que generábamos los resultados y entonces empezaron a salir, yo traigo tantas encuestas que dicen que yo gano, yo tengo tantas encuestas pensando que eso era lo que generaba el resultado. Y claro que no es así, tendríamos línea directa con el jefe de todos los jefes y eso no es posible. Entonces eso genera que ellos creyeran que influyeran y entonces empezaron muchos de ellos, no en México, a corromper a las casas encuestadoras. A decir, tú ponte de mi lado y yo te paso una lana, tú también, y entonces empezaron ellos a corromper la profesión en muchos países, vamos a ponerlo así. Pues es realmente preocupante que en este caso
tengamos una dificultad de percepción y una dificultad de credibilidad en herramientas tan robustas, tan serias como debe ser una encuesta. Nos destrozan a todos, ¿Sí? nos hacen pedazos a todos. Ese grupúsculo que llega a hacer ese tipo de cosas, destrozan las buenas encuestas, las casas profesionales, las que no tienen fines políticos, o de menos que digan, yo soy tal casa encuestadora y estoy con este fulano. Así que, mira sus, ¿no? Eso sería habría que poner eso en la ley. Vicente, vamos a un corte. Estamos en Camino a los Pinos. Por favor, síganos en el Facebook, en el Twitter y opine, comente, porque bueno, pues es un tema verdaderamente interesante. Regresamos, no se vayan.